Para iniciar esta mañana tenemos el honor de abrir con Jesús Captcha, pero primero vamos a ver unos videos. ¿Me ayudan, por favor? Es importante conocer la realidad del país para tomar las medidas necesarias y contrarrestar los efectos del cambio climático. El conocimiento te libera, te salva. Soy Responsable y Kruger Corporation se unen para crear la herramienta Oxify Earth. ¿Qué es Oxify Earth? Es una herramienta enfocada en la cuantificación, reducción y compensación de la huella de carbono de Ecuador. La importancia de conocer la huella de carbono radica en la posibilidad de saber con más certeza la manera en la que los gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento global y aceleran el cambio climático. Oxify Earth nos beneficia de muchas formas. 1. Mitigar los efectos del cambio climático global. 2. Mejora la salud pública. 3. Impulsa la economía mundial. 4. Mantiene la diversidad de plantas y animales. Y facilita tu vida si eres empresario, porque se adapta a tu organización y tecnología. Facilita el monitoreo y seguimiento. Te da más transparencia y trazabilidad y reduce costos. Oxify está desarrollada con tecnología blockchain para dar solución al monitoreo y seguimiento de acciones y facilita a usuarios, responsables, autoridades, financieras, verificadoras y público a implementar acciones. Sé parte de las empresas que comunican su compromiso con la sociedad. Te invitamos a sumarte. Creemos, creamos. Somos la Cámara de Comercio de Quito. Somos la gente que crea cuando casi nadie cree. Son tiempos difíciles para emprender. Lo sabemos. Nunca fue fácil. Pero nosotros creemos que el mejor momento siempre es ahora. Creer es nuestra fuerza. Creer en Quito es crear oportunidades. Y cuando todos creemos en lo mismo, ahí creamos la magia. Creamos acuerdos con el sector público para beneficiar a todos. Creamos trabajo, inclusión, innovación y valor agregado. Ese valor tan presente en los que se animan, en los que tienen ideas y las hacen, en los que salen a trabajar al alba y vuelven de noche. Creemos en la unión y en todos los que quieran unirse. Creemos en la justicia. Creemos para nunca dejar de crear. Sigamos creyendo. Sigamos creando. Cámara de Comercio de Quito. Creemos en los que crean. Bueno, ahora, mientras se proyecta el video de Contacom, le vamos a pedir, por favor, a Jesús Captcha que nos acompañe aquí al estrado.
Bueno, entonces les pido un aplauso para recibir a Jesús Captcha Carvajal. Él es el socio de Contacom Latam. Tiene certificación internacional en NIPS por la IKEW de Inglaterra, certificación en reporte de sostenibilidad y aseguramiento de AECA de España, certificación también internacional de NIPS SP por CIFPA Inglaterra, la maestría en finanzas, doctorado en contabilidad, líder de proyectos de desarrollo normativo en contabilidad pública para MEF de Perú y Ecuador, líder de desarrollo de implementación de NIPS en más de 300 empresas en toda la TAM. Así es que le damos una cordial bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, muchas gracias primero a los organizadores, a Oxify, a la Cámara de Comercio de Quito por albergarnos, felicitarlos por la iniciativa, al equipo de Oxify, porque de alguna manera está logrando algo que el cambio climático ya lo está haciendo, unirnos a nivel de empresas, a nivel de experiencias, de consultoría, de tecnología, precisamente para afrontar este nuevo riesgo que sin duda es uno de los principales riesgos actualmente de las empresas. Yo creo que así como las personas en algún momento nos olvidamos del tema emocional, ¿no? Y hoy el tema emocional es uno de los principales factores de productividad dentro de la empresa y dentro de la felicidad de las personas. El tema de cambio climático se ha convertido en el principal riesgo para las empresas y para todo tipo de organización. Por eso es que se ha venido desenvolviendo todo un conjunto de regulación hasta que tuvo que llegar el lado financiero, porque la regulación se ha venido dando, las empresas ya han venido trabajando estándares, buenas prácticas y había que darle un sentido financiero a toda esa gestión. Y ahí es donde interactuamos como Contacom. Nosotros somos una firma consultora financiera, de hecho hemos implementado proyectos en muchos países de implementación de las NIF, que muchos de ustedes lo aplican en sus empresas, pero esas NIF no incorporan todavía el riesgo, el cambio climático, el riesgo de sostenibilidad. Es decir, los riesgos que incorporaban hasta el momento de esa información que ustedes manejan para tomar decisiones son los riesgos operativos, comerciales, ¿no? Etcétera, que normalmente son incorporados. Ahora se busca incorporar este nuevo riesgo, que es el principal factor de continuidad de los negocios en los estados financieros. Y por ahí es donde nos involucramos. Tuvimos la suerte de conocernos con el equipo de Lili y bueno, trabajando ahora con proyectos conjuntos. De hecho, con mucho gusto poder atenderlos en estos países donde venimos ya laborando en distintos sectores, muchos proyectos desarrollados, sujeto a estándares de calidad. Bueno, entonces vamos a hablar de ese lado financiero. O sea, lo primero que quiero comentarles es de que, no sé si alguno se habrá preguntado qué hace un contador hablando de cambio climático. Algunas veces ha ocurrido eso. Muchos ingenieros ambientalistas, no sé, biólogos, nos decían, pero ¿qué hacemos todavía? O mejor dicho, ¿cuál es el rol de un contador? Y les decíamos, el rol del contador o del especialista financiero es aterrizar en números la gestión que vienen haciendo. No solamente para que el objetivo que se han trazado sea logrado de la mejor forma, sino también para afrontar la regulación, porque de hecho esto ya no es solo un tema voluntario, como sabemos. No solamente ahora hay que aplicar un estándar de medición, sino se viene un estándar de verificación, es decir, de auditoría. Quiere decir que lo que las empresas de aquí en adelante hablen o difundan sobre su gestión del riesgo de cambio climático o su gestión del riesgo de sostenibilidad, no solamente va a ser expresado en términos monetarios por estos estándares NIF S1, S2, sino también que hay una norma de auditoría que sea emitida para que el dictamen del auditor que normalmente ustedes realizan en sus empresas tenga un añadido sobre el aseguramiento de estos reportes. Por eso es que el lado financiero está entrando con mucha fuerza. Ahora, estos estándares, este S1, S2, se han emitido, si bien en el 2023 en el mundo, uno dirá, pero ¿cómo es que han logrado desarrollarse tan rápidamente? Si ustedes ven, prácticamente ha ido incorporándose o incorporando una serie de buenas prácticas y desarrollos ya de los frameworks y las metodologías más aplicadas en el mundo. De hecho, ustedes ven aquí, GRI, como sabemos que es una metodología muy aplicable en nuestros países, ya venía desarrollando lógicamente un conjunto de módulos, ¿no?, que nos ayudaban a gestionar las dimensiones de la gestión sostenible.
También tenemos por el lado de el TCFD, que está vinculada ya a divulgación cuantitativa, el SASB, ¿no? Que es más sectorial. Entonces, todo un conjunto de frameworks que en algunos sectores se iban aplicando han sido, digamos, incorporados en la formulación de S1, S2. Quiere decir que las empresas que ya han venido implementando alguno de estos estándares o frameworks van a estar más facilitados a la hora de implementar S1, S2. Los que no lo están, de hecho, van a tener más trabajo. Pero con esto quiero decir de que S1, S2 se ha incorporado en ese ecosistema, ¿no? De frameworks, de metodologías de una manera sistemática, ¿no? No es que vaya a generar un esfuerzo desproporcionado o adicional al que han venido realizando. Podríamos decir que va a darle el sentido cuantitativo de esa gestión. ¿De acuerdo? Esa norma en realidad se emitió en junio del 23, fíjense qué tan rápido se está implementando, junio del 2023 y la vigencia desde enero del 24. Normalmente quienes tienen alguna relación con los informes financieros en las empresas, los estándares NIF demoraron entre 10 a 12 años desde su emisión a su aplicación, los anteriores estándares, los clásicos. Estamos hablando de no más de 2 años. Y derivado de esto, que esto es la adopción a nivel mundial, los países están yendo a la adopción en cada país. De distinta manera, vamos a hablar de lo que está pasando en Perú, Ecuador, Colombia, Chile. Pero en general todos están en el 2025 en una aplicación voluntaria y el 2026 en una aplicación obligatoria. Quiere decir que ya es un estándar que vamos a tener que incorporarlos, ¿no? Dentro de nuestra práctica empresarial. La S1 habla sobre cómo se mide y se informa los riesgos de sostenibilidad, ¿no? Y la S2, todo lo relacionado al cambio climático. Entonces vamos a ver cómo es que, nuevamente, basado en esos estándares o frameworks que ustedes han venido desarrollando, vamos a entrar en una fase cuantitativa o financiera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué surgen estos estándares de información financiera? Bueno, porque había que estandarizar los reportes, ¿no? Porque se da mucha información en forma publicitaria que no podía ser verificada, ¿no? Y porque había que, digamos, manejar un lenguaje común, dado que los negocios son globales, ¿no? Entonces, esa y un conjunto de necesidades dieron lugar a este estándar. De hecho, en el mundo hay dos grandes, digamos, grupos de normas. Una, este estándar S1, S2, que de alguna manera ha sido respaldada por la IOSCO. La IOSCO, como saben, es el ente que agrupa todas las, digamos, las supervisoras de mercado de valores, ¿no? Y por eso ha tenido un fuerte respaldo la S1, S2. Pero en Europa hay otro conjunto de normas, digamos, un poco más de mayor alcance que el S1, S2. Les vamos a explicar de eso luego. Pero en general, esos dos grandes grupos de normas van hacia esa medición financiera, ¿no? Y les voy a explicar la diferencia. Entonces, lo que busca es que los estados financieros, ¿no? de una empresa, antes de incorporar S1, S2, de hecho, muestra la diferencia después que se incorporen estos riesgos. Y van a ver, de hecho, ya el 24 ya han publicado ciertas empresas, sector energía, ¿no? Y otros que son, digamos, con mayor impacto, o han sido generados mediante un mayor impacto en su información financiera. Fíjense cómo ha cambiado ese balance. O sea, una empresa, antes de incorporar la medición de los riesgos climáticos, es distinta después que los incorpore y los mida. ¿Por qué? Porque definitivamente, dependiendo de la severidad de esos riesgos, hay que incorporar la información financiera. Y eso es lo que está generando, digamos, mucha preocupación, grandes retos, porque definitivamente esa información tiene que ser elaborada de manera muy, digamos, sistematizada, va a ser verificada, tiene que haber una trazabilidad operativa, entre otras cosas. Esto es lo que va a pasar con la NIF S1, S2. Las empresas, luego de incorporar ese estándar, van a medir los riesgos. Esos riesgos, si los riesgos son mayores que las oportunidades, los riesgos se van a transformar en obligaciones. Claro que las obligaciones pueden ser de acá a un conjunto de años, pero el requerimiento que hace ese estándar es que lo reconozcas a hoy, al valor presente de hoy. También pueden haber oportunidades, entonces serán oportunidades futuras traídas a valor presente, serán activos, pero en general la tendencia es que haya mayor obligación.
¿no? Por todos los temas de mitigación, temas de transición, pero también pueden afectar los flujos de caja. Claro, hemos visto, y de hecho algo que nos ha venido trayendo este tema del riesgo de cambio climático a las empresas, a las, digamos, urbanas, es el tema, digamos, de las restricciones de agua, de las restricciones de energía eléctrica. Antes de eso, para nosotros el cambio climático estaba muy asociado a sectores, digamos, alejados de la ciudad o a sectores, digamos, más concentrados o en el aspecto rural. Hoy el cambio climático lo respiramos día a día. ¿Por qué? Porque se ha acercado a nosotros los impactos, ¿de acuerdo? Y entonces, esos impactos, ¿cómo afectan a las empresas? Definitivamente van a afectar los flujos de caja, porque si las empresas primero van a tener dificultades en sus costos, van a tener que buscar fuentes alternativas de energía, toda su inversión para afrontar el tema de transición, ¿no? O van a reducir la fuente de ingresos, van a dejar de cobrar menos, la morosidad va a aumentar. Entonces, todos esos efectos son financieros. Y lo que busca ese estándar es que se incorporen en la información financiera. ¿De acuerdo? El ISSB, que es el ente emisor, ayer sacó una especie de disclaimer, una especie de facilidad, porque los requerimientos de ese estándar son muy fuertes. O sea, es un estándar muy exigente. De hecho, solo el decir que las empresas que aplican NIF, normalmente en nuestros países son las que cotizan en bolsa, son empresas grandes, porque hay distintos niveles de NIF, ¿no? Las NIF plenas, las NIF para pymes, etc. Pero, ¿qué pasa con este tema de los reportes de sostenibilidad? Como lo mostró nuestro video, no solamente lo tiene que preparar la empresa emisora, sino que afecta a toda su cadena de valor. Y la cadena de valor de estas empresas emisoras, ¿qué tipo de empresas son? Pymes. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando las empresas ya el 24 han preparado S1, S2? La mayor dificultad la han tenido al momento de recopilar y sistematizar información de sus proveedores y clientes que son pymes, porque no tienen información que es exigida o es sistematizada en ese estándar. ¿Qué es lo que ha sacado el ISSB el día de ayer? Un conjunto o mecanismos, le llaman, ¿no?, para facilitar que esas pymes no tengan ese nivel de exigencia que los emisores. Quiere decir que a mi cliente, ¿no?, yo no le exija, pues, digamos, la medición de la huella de carbono, el alcance 3. O sea, no es posible hacerlo ahora, probablemente a futuro. Entonces, desarrolla un conjunto de facilidades que hay que tenerlos en cuenta en el proceso de implementación. ¿Por qué? Porque sería un esfuerzo desproporcionado cumplirlas con esas limitaciones. Entonces, también el emisor, ya en la práctica, el primer año 2024, ya ha venido, digamos que, aligerando algunos requerimientos a la cadena de valor. En Ecuador, como sabemos, este tema del S1, S2 se ha dilucidado no por el regulador de la contabilidad. En todos los países tenemos un regulador de la contabilidad pública y privada. Aquí lo que pasó fue que la Superintendencia de Mercados dijo, bueno, hizo una interpretación que ya en Ecuador se aplicaban las NIF como estándar internacional y esta S1, S2 es un estándar adicional a las que existían, por tanto, tienen que aplicarse sin necesidad de un proceso de adopción distinto, ¿no? Eso tuvo todo un debate con el gremio de contadores de Ecuador, pero lo cierto es que esto ya ha sido, digamos, difundido como una interpretación para las empresas digamos, por lo menos que tengan ese nivel de supervisión de la superintendencia. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? En Chile les voy a contar que ha pasado algo similar. Bueno, este es un estudio de cómo es que, digamos, las empresas de Ecuador, esto lo hizo AECA, o sea, desde Europa, porque claro, decíamos, ok, cada país tiene su regulación, va a aplicar S1, S2, pero nos olvidamos también que estamos en economía circular, ¿no? Las empresas ecuatorianas tienen proveedores de recursos financieros de Europa o tienen clientes en Europa. ¿Qué es lo que está pasando en este proceso de, digamos, de economía circular? Que a la vez están siendo impactadas para que preparen información para ese tipo de economías. Vale decir, si una empresa exporta productos a Europa, va a tener que ir exigiendo cumpliendo estos estándares, independiente que un país lo haya adoptado o no. Lo mismo va a pasar si quiero, digamos, captar financiamiento, ¿no?, digamos, o fondos de Europa, me van a hacer exigencia de preparar esta información
igual bajo estos estándares. Quiere decir que independientemente de la regulación, el mercado ha hecho que esto gane velocidad. Y de hecho el mercado implica la posibilidad de continuar negocio, ¿no? Entonces aquí en Ecuador viene este debate, ¿no? ¿Quiénes deben implementarlas, no? Entonces, de hecho, todas las que cotizan en bolsa, porque como les decía, la S1, S2, al ser respaldada por la IOSCO, que es este ente supranacional que agrupa el desenvolvimiento de todos los reguladores de mercado, no tiene ese empoderamiento. Por eso que en Ecuador ha habido esa vía. Pero de hecho Costa Rica, Brasil se han definido, de hecho Europa ha ido a este estándar durante 5 años. El primer año han ido solo las que cotizan en bolsa, el segundo año otro grupo de empresas grandes también de 4 volúmenes de ingresos, y el tercer año recién pymes cotizadas, y el cuarto año recién un grupo ya más amplio y voluntario. Eso se desarrolla cuando hay un proceso de adopción. Como esto ha sido como impuesto por la interpretación del asunto de compañías, como que no hay ese detalle, ¿no? Pero es importante entender que los países tienen que organizarse frente a estos retos, ¿no? En Chile, ¿qué es lo que pasaba? Igual, mientras el regulador iba discutiendo qué sectores, en qué periodo empieza, cuándo es voluntario, cómo se hace la auditoría, si es de alcance limitado, de opinión nacional, etc., el regulador de mercado saca una disposición similar a la que ocurrió en Ecuador, y ¿qué les dice? ¿Saben qué? Empieza obligatorio en el 26, voluntario el 25. Y cuando veamos ahora qué implica implementar estos procesos, uno dirá, pero el 26 está lejos, es en realidad de acá a un año. En general, un proceso de implementación riguroso de este estándar no lleva menos de un año, porque implica un proceso de integración operativa, un proceso de interfaz con información financiera que actualmente existe, y obviamente complementar una serie de procesos, tecnologías, plataformas para preparar información que no se procesa actualmente. Entonces, es un proceso complejo que hay que entenderlo en ese contexto. Entonces vemos qué ha pasado en América Latina, fíjense. De hecho, Bolivia, un poco que se adelantó, lo puso para el 27, se adelantó el término de adopción, pero el plazo lo ha descendido. El primero a nivel mundial fue Brasil, como sabemos, ¿no? El 21 estándar, empieza el 26, ¿no? Y decidió Costa Rica, y Colombia se ha tenido una circular, vamos a hablar al respecto, no ha definido un estándar, ha recomendado que se apliquen los estándares, digamos, más aplicables en el mundo. Entiendo que el regulador está en ese debate, pensamos que junto con la copia iba a salir algo, pero bueno, ahí cada país tiene su propia dinámica, ¿no? Costa Rica, perdón, también Costa Rica sí emitió el regulador. Normalmente los reguladores son entes públicos o de la asociación contable, no el regulador de mercado. Cuando se demoran estos dos reguladores de la contabilidad en cada país, el mercado está corriendo más rápido que la contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado es el que predetermina la acción empresarial. En los otros países, ¿no? Panamá hace una semana acaba de incorporarse como champion dentro del grupo de países, o sea, ha dado un salto de garrocha, porque en tanto iba discutiendo en qué año adoptar el S1, S2, sus cuerpos técnicos regulatorios se han incorporado al ISSB como un país piloto. O sea, quiere decir que va a correr más que los demás países, porque el ISSB le va a dar mucha predominancia en soporte y asistencia técnica. No, eso hace muy poco han celebrado un convenio, la semana pasada, y va a tener una velocidad increíble, sobre todo por el lado financiero, porque como sabemos, Panamá articula mucho, digamos, esta dinámica. Bueno, entonces como empresa, como les decía, esto es como el estrés de las personas, ¿no? El lado emocional muchas veces lo atendemos cuando entramos a un bucle, no cuando algo ya sentimos que no lo podemos ignorar. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el cambio climático y la gestión de sostenibilidad en las empresas? O sea, no esperemos que se desencadene digamos, un evento, ¿no? Que implique restricciones, que implique afectación de la continuidad de negocios para recién preocuparme de cómo llevar adelante o gestionar esos riesgos, ¿no? Entonces, debo preocuparme porque la cadena de valor ya me lo está exigiendo, ¿no? Proveedores, clientes, el mercado, ¿no? O sea, productos sostenibles,
como sabemos, la demanda se hace cada vez más orientada a ese tipo de comportamientos y la regulación. El Estado está corriendo porque también el Estado tiene obligaciones que reportar. El Estado el año 27 ya va a empezar también a reportar su gestión de sostenibilidad y cómo acciona frente al cambio climático como Estado. Ya salió un reporte, un estándar para el sector público. Entonces, esto es un tema regulatorio que está avanzando muy veloz, ¿no? Muy veloz. ¿Cuáles son los retos entonces que las empresas deben tener en cuenta un poco de cara a la acción siguiente, ¿no? El conocimiento técnico. De hecho, hablar de sostenibilidad ya no solo es en el sentido ambiental, ecológico, ya estamos hablando desde una perspectiva financiera. Hay que integrar las áreas de contabilidad con las áreas técnicas en las empresas, ¿no? Porque es la única forma de poder afrontar estos requerimientos digamos, de información, ¿no? Disponibilidad de datos, porque como sabemos, los estados financieros tienen un ERP, ¿no? Que se estructura en base a un conjunto de documentación, soporte, transacciones. En la práctica, los reportes de sostenibilidad van a requerir una especie de ERP de sostenibilidad. Por eso que nos pareció muy, muy interesante lo que está haciendo Oxify con su plataforma, porque va a ayudar no solamente el proceso de medición de la huella de carbono, la gestión y la documentación. Porque cuando venga el auditor, ¿qué es lo que va a revisar? El auditor no va a revisar los colorcitos del reporte de sostenibilidad. Él va a ver la evidencia. Y la evidencia es documentación, es trazabilidad con la transacción. Y entonces ese es un reto muy importante que de hecho hablaba de más de un año, un proceso de implementación. La calidad de datos. De hecho, de eso depende el reporte, ¿no? Los costos de implementación pueden ser muy altos. De hecho, el país de España sacó un reporte que el año 2024 habían estimado los costos de implementar estos estándares en España no bajaban de entre 150.000 a $1 millón. Imagínense. O sea, son costos muy altos. De hecho, la primera fase la ha atravesado Europa, ¿no? O sea, la primera ola de aprendizaje es como, ¿se acuerdan de la vacuna contra el COVID-19? ¿No? Las primeras costaban un montón y bueno, las siguientes ya eran parte del conocimiento. De hecho, nosotros como Contacom en marzo estamos haciendo una mentoría en varias empresas de España y Europa para ver cómo han desarrollado ese conocimiento y buscar que no cueste tanto hacerlo en América Latina. No solamente en metodologías, en técnicas, sino también en plataformas de reporting. Entonces sí es costoso, pero hay que buscar otras alternativas. De hecho, nosotros como empresarios somos también emprendedores, sabemos que hay que buscar otras formas para sacar adelante estos retos, ¿no? La norma es compleja. La norma es compleja porque hay que cuantificar los riesgos. Y eso implica hacer estimaciones en incertidumbre, utilizar técnicas financieras que en su conjunto tienen que ser muy bien determinadas y luego verificadas por un auditor, ¿no? Y entonces, lo peor que puede hacer es que las empresas estemos en inercia. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas empresas dicen, no, pero no hay obligación todavía, no, todavía no me ha llegado la carta. Acuérdense que eso está siendo impulsada por el mercado. Y les cuento el caso no sé si ustedes han hecho un vuelo reciente a Lima, ya se inauguró la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es una pista muy, muy, muy moderna, más amplia. Pero si ustedes van a dar cuenta que hay muy pocas tiendas que les ofrecen en la zona internacional. Dice, ¿por qué? Y casi la mayoría sigue en la pista 1. Porque el operador del aeropuerto Jorge Chávez es una empresa sueca, LAB, y ha exigido a todos los proveedores de esos productos que quieran distribuir los productos en la zona de pasajeros que cumplan los estándares de reportes financieros. ¿Y adivinen qué? Nadie lo cumple. Entonces esas empresas han empezado a correr una carrera contra el tiempo para llegar a cumplir esos requisitos, ya no regulatorios, sino del mercado. Y entonces eso también es una ventaja competitiva. De hecho, tenemos un cliente que produce chocolates en Perú, que está corriendo, estamos por llegar en un mes y medio, y eso nomás le va a dar una gran ventaja frente a otra empresa internacional que también quiere ponerse en esa vitrina. Entonces, este es un tema que no podemos solamente dejarlo a la obligación. Si alguien me lo obliga, voy a hacer. Este es ya un tema
de continuidad de negocios. Y de hecho es un tema estratégico, porque afecta a la estrategia empresarial. Bueno, estos son los pasos más o menos. Este es un estándar, ¿no? Es un conjunto de actividades, lo voy a pasar rápido, pero nada más reflejar que no se realiza, digamos, de manera rápida, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios entonces de aplicar la S1, S2, independientemente que me digan si todavía se adoptó o no en mi país? Porque de hecho todavía hay algunos que discuten si en Ecuador es obligatorio, ¿no? Aparte, a pesar de esa directiva que les comenté, la confianza con sus stakeholders, les cuento este caso del aeropuerto internacional, ¿no? El acceso a capital, de hecho con Lidia hemos estado en noviembre visitando varios clientes que están en búsqueda de fondos para afrontar este proceso que ya está, entiendo que de alguna manera superado, pero no se sabe hasta cuándo, el tema de la restricción de energía, porque ese es un tema que ahorita depende de las lluvias y nadie sabe, ¿no?, a ciencia cierta cómo va a continuar esta fuente natural de agua. Pero para que accedas a ese fondo, a esos canales de inversión, requieres información, te lo van a exigir. Eficiencia y reducción de costos, porque si uno identifica el riesgo y lo cuantifica, puede tomar decisiones mucho más eficientes y lógicamente más oportunas. Y la resiliencia operativa. La continuidad de negocios no está sujeta, digamos, a un tema de sobrevivencia. De hecho, el cumplimiento normativo también se facilita, pero repito, no deberíamos verlos desde ese enfoque, porque eso puede ser que nos genere una inercia. Mejora la gestión de riesgos porque incorpora este nuevo riesgo que hoy es uno de los principales para las empresas, el de cambio climático, genera una ventaja competitiva real. Esto que les cuento en esta empresa chocolatera es real y la verdad que no lo habían visto así. Y eso primero dijeron que lo resuelve el de medio ambiente. No, pero que lo resuelva contabilidad. Y hoy incluso han abierto un comité dentro de su directorio sobre gestión de riesgos climáticos. O sea, se ha incorporado en la estrategia empresarial porque afecta y de hecho ayuda en la ventaja competitiva. Y finalmente te ayuda al proceso de innovación, de eficiencia, porque son nuevos retos, ¿no es cierto? Y nada mejor que preverlos y anticipar. Y entonces yo les hablaba de esto que está ocurriendo en estos retos, ¿eh? Fíjense, el emisor puede ser una empresa grande, una empresa que cotiza en bolsa. El gran reto no está solo en el emisor, es qué pasa en mi cadena de valor, cómo empiezo a reportarlo. Y ahí está el gran reto, ¿no? Entonces ahí viene un conjunto de metodologías, de prácticas que hay que implementar para llevar adelante este reto. ¿Cómo podemos hacer exitoso este camino a la NIF S1, S2? Bueno, estos son los pasos críticos. De hecho, ustedes ya han venido trabajando, quienes hacen GRI o aplican GRI han definido su materialidad financiera, ¿no? GRI incluso ayuda al tema de materialidad de impacto, la doble materialidad, va a ayudar, pero lo que ocurre con S1, S2 es que te lo va a cuantificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los auditores externos? Price, Deloitte, van a las empresas y dicen, pásame todos los riesgos que has identificado. Entonces las empresas agarran y trasladan todos los riesgos y luego se dan cuenta que no van a poder mitigarlos porque no han cuantificado y no saben por dónde empezar. Entonces lo que hace la 1C2 a esa materialidad financiera es cuantificarla y que tú lo priorices. Porque obviamente tengo que empezar en función de los riesgos más críticos, ¿no? O los que tienen mayor demanda de recursos. Entonces hay que trabajar todas estas fases. Hay que incorporar los que hacen GRI, el tema de SASB, porque los KPIs que va a exigir S1, S2 ya son sectoriales, ¿no? Entonces hay un esfuerzo adicional los que han trabajado con GRI, y en el lado de S2, que es cambio climático, el tema de la medición de huella de carbono con alcance 3. Eso también cuantificado para dar lugar a las estimaciones financieras, ¿no? Y esa es la conectividad con la contabilidad. Una vez que yo haya identificado esos riesgos, los voy a cuantificar y los voy a contabilizar de acuerdo a las NIF que ya vengo aplicando. No sé si habrá algún contador acá, pero van a ver que estas NIF ya las conocemos. O sea, vamos a aplicarlas, pero a otro tipo de riesgo, no a los que veíamos normalmente. ¿De acuerdo? Esos son los riesgos. Estos ya los vamos a venir identificando. Vamos a ver cuáles, desde la perspectiva financiera o de la doble materialidad, ¿no? Esos riesgos han sido identificados, solo que ahora vamos a incorporarlos monetaria o cuantitativamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ya es un poco en la fase de propuesta. Podemos aportarles en el diagnóstico, en esa brecha que tienen que recorrer para cumplir con este estándar, ¿no? Podemos trabajar con la implementación misma,
o incluso ayudándolos en la fase, digamos, de medición y gestión con el apoyo de la plataforma de Oxify. Así que encantado siempre de poder compartir con ustedes estos datos. Recuerden que este es un reto y los retos, digamos, son parte de nuestra actividad empresarial. Muchas gracias, Lili. A ver si hay alguna pregunta. Bueno, ahora viene una parte interesante que es justamente quién tiene preguntas sobre el tema que nos acaba de explicar Jesús. Cuando yo le escuchaba hace unos meses, este tema decía, bueno, me parece increíble porque los que empezamos sostenibilidad hace más de 30 años, veíamos que esto iba a ser lejano, pero ya llegó. Y evidentemente cuando los financieros entran en la jugada y cuando el gobierno corporativo entra en la jugada, pues ya no se puede echar esto para atrás. Entonces, como todos han estado súper atentos a la exposición que nos ha hecho Jesús, me gustaría ver si alguien tiene preguntas o comentarios para que Jesús nos pueda responder. Hay que aprovechar, fíjense que él ha tomado el tiempo, viene desde Perú y bueno, hay que aprovechar que él está aquí para hacerle todas estas consultas. No sé si levantamos la mano. Me preocupa, no sé si quedó todo claro. Por favor. Bueno, un gusto, estimado Jesús. Gracias por esta explicación que nos ha podido brindar el día de hoy. Bueno, yo estoy dentro del sector eléctrico energético y mi pregunta va orientada a eso. Habíamos visto en su presentación que van a tener que implementar de cierta manera las NIF, especialmente las empresas generadoras, pero bueno, recientemente hubo una regulación o algunas regulaciones que daban la apertura para las empresas de distribución a los sistemas de generación distribuida. En ese sentido, bueno, da la apertura para que ciertas empresas privadas puedan generar su propia electricidad y conectarse al sistema. Como tal, estas empresas que ya empiezan a generar su propia energía, ¿deben también aplicar las NIF S1 y S2? Sí. Bueno, muy interesantísima la pregunta. De hecho, en Perú, a raíz de lo que ha venido sucediendo en el resto de los países, empezó a abordarse una acción concreta en el sector eléctrico, ¿no? Entonces ahí han visto 3 líneas de trabajo. Uno, de hecho, ellos ya vienen midiendo su huella, ya tienen compromisos para mitigarlo. Ahí digamos que hay un esfuerzo, hay una inversión que cuantificar y incorporarlo con la S1, S2. Pero viene el otro riesgo, ¿no? O sea, el riesgo, digamos, de cómo me afecta ese cambio climático a nivel, digamos, de fuente natural en la generación de energía. Eso ya no es no solamente huella de carbono, eso es ya cómo me va a afectar la falta de agua en generación de energía para atender a mis clientes. Entonces eso hay que cuantificarlo. Entonces, ¿cómo se ha cuantificado en el caso de Perú? Primero, se manejan escenarios climáticos. De hecho, la S2 lo que te pide es define escenarios climáticos, severos, moderados, digamos, los más optimistas. Y normalmente el escenario severo es el que te indica qué pasaría si no contamos con esa fuente natural de agua, lo que es generación hidráulica, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto me costaría recurrir a otra fuente de generación, por ejemplo, las térmicas? Y hablamos de costo, ¿no? Entonces, en Perú se ha estimado de que en un escenario severo, el costo del megawatt de energía podría triplicarse hasta $150, porque el mercado está a $30. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? O ya prever cómo van a afrontar esos mayores costos, o prever inversión que les permita diversificar su fuente de generación de energía. De hecho, ese es un tema regulatorio, ¿no? Y entonces todo ese esfuerzo, esa previsión, estamos hablando de estrategia empresarial, tiene que incorporarse con la S1, S2. Ahora, la pregunta es, ¿tengo que hacerlo porque alguien me lo obliga o porque es parte de mi continuidad de negocios? Definitivamente es tema de continuidad de negocios. Lo que están haciendo las empresas eléctricas en Perú, están estimando esos escenarios. ¿Qué va a pasar en un escenario severo con mis cuentas por cobrar? Porque si no hay luz, mis pequeños clientes no van a tener cómo pagarnos. Va a aumentar la morosidad, va a afectar mis ingresos, va a subir el costo de generación de energía, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que cuantificar e incorporarlo en la información financiera para que las decisiones, como decía Lilian, y del gobierno corporativo estén basadas en ese tipo de información y tengan mejor oportunidad. Entonces, de hecho, recomendaríamos que sí lo hagan, ¿no? Okay.
Buenos días. ¿Qué tal? Felicitaciones a los organizadores, Lili, y a la Cámara de Comercio. Quiero confirmar, prefiero preguntar y estar seguro y no arriesgar. Nosotros atravesamos como país una situación de energía un poco complicada. Y hay sectores que no se dedican a la generación eléctrica. Nuestro giro de negocio es otro. Ajá. Y en base a las normas que mencionó, estamos empezando a buscar nuestra propia provisión de energía. Pero nuestro negocio no es de energía. Estamos generando para nuestro autoabastecimiento. En las láminas que nos presentaste, había sectores que debían implementar más rápido que otros. Entre esos estaban los sectores estratégicos. Nosotros no estamos ahí, solo quiero confirmar. O sea, no va a ser obligatorio. Yo voy a proveerme de mi energía, pero yo no soy sector energético. Quiero estar recontra seguro. Sí, de hecho, nuevamente, desde la perspectiva de mercado, hay dos perspectivas para este tema de reporte. Desde el lado obligatorio, van a haber sectores obligados, pero desde el lado de negocio, en realidad es una práctica que yo entiendo que cualquier empresa lo puede aplicar. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si debo aplicar o no si no estoy en un sector estratégico? Por ejemplo, agroindustria o, por ejemplo, construcción. Entonces, para eso tengo que cuantificar, porque el indicador para yo decidir si implemento o no esta actividad es medirla. Lo que no se mide, no se controla, no se gestiona. Entonces, como mínimo tengo que medir mi materialidad financiera. Primero, identificar los riesgos, porque si bien yo no genero energía, pero dependo de la energía para que mis procesos se desenvuelvan, ¿no? ¿Cómo los puedo superar? No sé, implantaré equipos generadores o algún otro tipo de fuente de generación alterna, pero ¿cuánto me cuesta eso? Y si esa inversión es material, entonces sí tengo que incorporarla en una estrategia, ¿no? Y tengo que medirla y empezar a desenvolver actividades. Entonces, por eso es importante la medición, porque la medición me va a decir es cómo impacta mi negocio. Si realmente no es material, bueno, nada más lo tendremos en cuenta. Y si es material, hay que desenvolver actividades en esa. Bueno, yo les cuento, como les decía, que el evento está siendo retransmitido desde Canadá, México, estamos también en Colombia, Perú, Ecuador, y ahí me saltan dos preguntas que nos están llegando. La primera es, evidentemente, si estamos hablando de Canadá, México y estos otros países, incluso tenemos algunos que nos están viendo desde Europa, esta es una normativa que se aplica a nivel internacional. Eso quiere decir que si tú eres una empresa que está en Ecuador, pero está pensando en estar en Europa, o una empresa de Europa que quiere venir a Ecuador, va a necesitar que sus grupos de interés ya estén manejando los temas de las NIPS. Esa es la primera. Y la segunda pregunta es justamente, como decía aquí Jesús, si yo soy una empresa eléctrica y dependo del pago de todos los pequeños, aquí nosotros tenemos grandes, medianas, chiquitas empresas, están de turismo, están de ganadería, están bananeros, aquí sentados en la misma sala, hay personas de economía circular, están de la construcción. Entonces, si cada una de estas áreas no se pone a trabajar en las NIPS, ¿qué pasaría, por ejemplo, con una empresa grande que quiere entrar en esto y sus grupos de interés más pequeños no lo hacen? Esas dos preguntas. Sí. Muchas gracias, Lili. A ver, les contaba de que los estándares, hay en general dos en el mundo, ¿no? La S1 y S2 que les comenté que está haciendo, se está imponiendo por el tema de IOSCO en América Latina, en África, Oceanía. ¿Qué está pasando en Europa? Hay un estándar un poco más complejo, que no solo mide la parte financiera que les mostré en S1 y S2, eso lo ha emitido el EFRAG, que es, digamos, el regulador a nivel de la Comunidad Europea. Allí el estándar va más allá todavía, va a medir no solo el impacto hacia el inversionista, o sea, hacia la situación financiera de la entidad, sino también cuál es el impacto de ese accionar de la empresa hacia el entorno, hacia la comunidad, ¿no? Al medio ambiente. Y eso se llama la doble materialidad. Y de hecho GRI trabaja la doble materialidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La pregunta de Lili me dice, una empresa europea, ¿no? que venga a Perú. De hecho, su controlador de Europa le va a exigir que aplique la doble materialidad y de alguna manera va a tener que ir más allá de la S1, S2. Pero ¿qué pasa si yo soy, digamos, un proveedor de una empresa europea? La empresa europea, como soy parte de su cadena de valor, me va a pedir la misma información, pero como proveedor. No todo el reporte completo, pero el que tiene, digamos, el alcance de proveedor. Igual que tiene que ver con cambio climático, con riesgo de sostenibilidad. Entonces,
la economía global hace que en general ya tenemos que hablar de un estándar global y ese es el de doble materialidad. Si bien el que se va a imponer es el de materialidad financiera en América Latina, pero por economía circular de alguna manera me va a impactar. Y voy con eso a la siguiente pregunta. Si soy una pyme, ¿no? Y de hecho veo que esto no me va a alcanzar porque no estoy en un sector estratégico, probablemente no tengo grandes inversiones, pero mi cliente a quien yo le vendo, y es mi principal cliente, ese cliente sí va a estar obligado a emitir, yo me voy a ver impactado porque yo le voy a tener que suministrar información. Solo que no le voy a suministrar el total. Les mostré que la ISSB ya flexibilizó qué requerimientos deberían cumplir las pymes que forman parte de esa cadena de valor, pero que igual tienen que cumplir. En general, el emisor es el que va a tener que hacer el doble esfuerzo. Va a preocuparse de cómo implementar en su reporteo y cómo implementa la información que le va a generar su cliente y su proveedor. Pero de hecho eso va a ser una ventaja competitiva. Las pymes que más rápido se adecúan a estos requerimientos van a tener esa posibilidad de negociar, de establecer negocios con ese tipo de clientes emisores que de hecho van a entrar a procesos de implementación. Entonces, ese va a ser el alcance. Las pymes van a verse obligadas por economía circular y obviamente en la dimensión que les corresponde, no de manera integral, ¿no?